Bueno, pues buenos días. Eh, Voy a proceder a la clase número 5 del laboratorio de fotografía. Espero que te encuentres bien. Eh, Hoy vamos a ver lo que es la cuestión de la composición. Entonces, ¿dónde está? La composición en la fotografía no es más que juntar una serie de elementos o de reglas y de esta manera esta fotografía pues va a tener un componente estético y además va a ser atractivo para el espectador. La composición fotográfica es una manera, una forma de lenguaje, ¿ya? Entonces estos elementos o estas reglas van a ayudarte a construir una mejor fotografía o a tener una mejor técnica fotográfica. La composición se divide en tres elementos. Tenemos las reglas, como por ejemplo la de tercios, el triángulo dorado, la regla del espacio, la espiral dorada o escala de Fibonacci y la regla de los impares. Ya vamos a analizar cada una de ellas. Elementos, líneas guías, curvas, formas geométricas, colores y las técnicas como la simetría, el equilibrio, la repetición de patrones y escalas. Em, Vamos a pasar pues a ver la primera, que es la regla de tercios. Esta es la más común, es la más utilizada, es muy sencilla. Lo único que hay que hacer es, esto en algunas celulares, inclusive esta división, hay que hacer una división con líneas rectas de esta manera. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4, dividimos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadrantes nuestra fotografía y procedemos a colocar dentro de los cuadrantes a nuestros objetos. Esto nos ayuda a colocar los elementos más importantes dentro de estos puntos. Ya aquí, como vemos acá arriba, uno de los elementos importantes que le da a esta foto la diferenciación es este sujeto que está aquí, que aparentemente no lo vemos, pero que luego ya vemos una lectura de esta persona y de esta manera pues vamos a utilizar la regla de tercios, de una manera muy sencilla. Por acá tengo más ejemplos de cómo nosotros vamos a desarrollar la regla de tercios. Este ya le vimos. Aquí vemos otro. Dividimos en 9 cuadrantes nuestra fotografía. Esto a lo largo de realizar las fotografías, nosotros ya lo vamos a tener dentro de nuestra cabeza. Ya nos vamos a imaginar las niñitas y vamos a tomar. Las cámaras sí tienen también esta, por default, se divide la pantalla en 9 cuadrantes y tú vas a fotografiar dentro de estos cuadrantes las partes importantes de la fotografía. Esto es como una especie de diagramación. Como tú puedes ver aquí, este puerto, dentro de este cuadrante está el final del puerto, digamos. Entonces, aquí están divididos las partes, están totalmente simétricas la disposición de la fotografía. Si es que esto estuviera un poco más acá, no se viera asimétrico, entonces tuviéramos que cortar la fotografía de alguna manera. En edición también podemos cortar y utilizar la regla de tercios. Aquí tenemos otra, otro ejemplo de cómo se utiliza la regla de tercios. Vemos que nuestro punto importante es este árbol y está justamente localizado en estos dos puntos. En estos 4 puntos, pues como había dicho, podemos colocar objetos. Dentro de los cuadros también podemos colocar objetos principales o dentro de estos puntos.
Ya, ese es para la siguiente categoría. Otra de las formas o el uso, como ya hemos dicho, es el uso de líneas. El uso de líneas guía que nos dirigen la mirada hacia un objeto específico. No todo el tiempo vamos a nosotros a tener, digamos, un folleto o algún respaldo de cómo se hace la composición. Simplemente nosotros tenemos que irnos como memorizando y mentalmente ir viendo el objeto y ver si es que se le cruzan líneas, si es que se le cruzan rayas, si es que se le cruzan, si podemos usar la ley de tercios. Entonces, aquí, por ejemplo, queremos resaltar esta parte de aquí y visualmente estas líneas que tiene a los lados, pues van a hacer que nuestra mirada se dirija hacia ese objeto. Perdón. Entonces vamos igual a ver más ejemplos. Ya habíamos dicho, aquí se dirigen las líneas hacia este objeto. Como vemos aquí son líneas naturales o líneas imaginarias, ¿no? Que nos dirigen hacia un punto. En este caso, pues son las líneas del tren, una vía del tren. Y el punto final es a donde nosotros tomamos la fotografía. Aquí también vemos líneas, ¿no? Estas líneas que, producto de la construcción del edificio, del diseño arquitectónico, hacen que nuestra mirada se vea hacia arriba. Igual este tipo de construcción o este tipo de líneas que ya están ahí hacen que nuestra mirada y el plano también que se sitúen hacia la parte de arriba. Otra de las formas para hacer composición fotográfica, pues es la regla del triángulo dorado. Aquí lo que tenemos que hacer básicamente es dibujar una línea desde esta esquina a esta esquina o viceversa. Y luego de cada esquina sacamos otra línea hacia abajo. De esta manera, la parte que más se recalca es, sí, la parte que más se recalca, como vemos aquí, sería el firmamento y la parte de abajo. Esa es otra manera. Vamos a ver. Esta regla también se la utiliza mucho en la cuestión de alimentos, la regla o en composiciones de fotografía gastronómica. Como podemos ver, la distribución que hacemos usando esta línea centra los objetos principales en los puntos y las distribuciones de los objetos. Nosotros, cuando vamos a tomar una fotografía, si hacemos este tipo de composición o este tipo de fotografía, pues previamente nosotros
hacemos un análisis de qué tipo de fotografías vamos a tomar y qué tipo de reglas de composición vamos a realizar o a utilizar. Se pueden utilizar varias reglas de composición en una misma fotografía, ¿no? Que hay varias formas. Ahorita estamos viendo algunas de esas formas. De manera, podemos ver que en este punto se centra nuestro objeto central, digamos. La siguiente, pues, es el uso de líneas curvas, que son líneas naturales que se encuentran sea en la naturaleza o sea en construcciones arquitectónicas. También se le conoce como las líneas en forma de S, que dirigen hacia alguna parte de la atención. ¿Ya? Si nosotros hacemos la mirada, pues va de ida y de regreso. Aquí vemos otro ejemplo de cómo el uso de líneas curvas o de líneas S nos sirve para la composición también. Una vez que nosotros comenzamos a poner en práctica el uso de la composición o de estas reglas de composición, pues vamos a ir mejorando nuestras fotografías. Ahora ya no hacemos las mismas fotografías, sino que vamos a ir buscando, vamos a ir probando, vamos a ir viendo dónde hay estas líneas. Sobre todo en la cuestión de turismo, en la cuestión de paisajes, tenemos mucho esto que encontramos en árboles, no solo en ríos, en quebradas. Tenemos mucho, perdón, de esto de la utilización de las líneas curvas. Inclusive hasta llegaría a parecer esto como un poco artificial, ¿no? Pero es la naturaleza la que se ha encargado de realizar estas curvas. Curvas, bien. Esta, la espiral dorada o la proporción áurica o la escala de Fibonacci tiene mucha importancia no solo en la cuestión fotográfica, sino también en la cuestión del cine, en la cuestión de diseño gráfico. Esta es la famosa espiral dorada, Fibonacci. ¿Por qué se dice que es una proporción especial? Esta fue utilizada por los romanos, por los griegos para hacer sus construcciones y las proporciones son iguales y son simétricas. Entonces, si nosotros, obviamente escaladas, ¿no? Si nosotros hacemos, vamos a ver el ejemplo. Si nosotros, es que tengo aquí. Si nosotros cogemos y medimos estas líneas, este cuadradito que está aquí, en proporción y en número es parecido o igual a este de aquí. Y es parecido a este de acá. Y es parecido a este de acá. O sea, proporcionalmente dentro de cada cuadro es igual. Entonces es por eso que se escoge mucho este tipo de composición, ¿no? De Fibonacci. O el espiral dorada. Aquí vemos un ejemplo de una espiral dorada dada por la arquitectura. Aquí vemos el uso
la espiral dorada en la cuestión de fotografía de retrato. Véase cómo se parte haciendo esta espiral y se termina justo en el punto del ojo. Entonces, nosotros para utilizar este tipo de composiciones, como había dicho, eh, podemos ir jugando, ¿no? Podemos primero, en los deberes, pues, son hacer fotografías con diversas composiciones. Entonces, vamos a hacer una regla de tercios, vamos a ir buscando, después hacer ya las líneas curvas, las líneas rectas, luego vamos a mentalmente visualizar la cuestión de la escala de la espiral dorada. Esto poco a poco, con el transcurso de realizar las fotografías, ya se nos queda mentalmente grabado. Entonces nosotros vemos o nos llama la atención algo, vamos a fotografiarlo y aparte del plano, pues hacemos la composición para que tengamos una fotografía mucho más estética y mucho más simétrica. También, como yo te había recomendado muchas veces, pues tenemos que ver muchas fotografías y ver cómo se hace su composición para pues nosotros en el cerebro se nos quede grabado eso y podamos luego ir a reproducir y sacar mejores fotografías. Bien. La siguiente es el uso de repetición de objetos y vemos cómo se están repitiendo estos objetos en una zona mediterránea. Entonces, cuando hay muchos objetos de las mismas proporciones, tenemos este tipo de resultados, ¿no? Todo tenemos que ir ejercitando, tenemos que ir buscando cómo realizar este tipo de fotografías. Aquí tenemos otro ejemplo más. Estas son, parece que es algún tipo de feria que tienen diferentes carpas y esa repetición de las carpas pues hace que tengamos este resultado. Bien. La otra de las formas, pues, es la cuestión de encontrar figuras geométricas, triángulos, rectángulos, cuadrados, o imaginarnos de cierta manera en composición. Aquí podemos ver en una fotografía de paisaje, triángulos y rombos, ¿no? Aquí podemos ver el uso primero de líneas, que habíamos hablado, líneas rectas, y pues esta conjunción de los dos edificios hace que se genere esta forma geométrica, una especie como de cruz. En el estudio del dibujo, pues se empieza analizando la figura humana y ahí hay una serie de figuras geométricas para luego proceder a hacer ya la parte de los músculos, pero en sí, en general, pues, el esqueleto se puede decir, la cara es un círculo, el pecho es un rectángulo, un triángulo, un cilindro. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar una fotografía, otra de las técnicas es imaginarse cómo luce esa fotografía, ese objeto o ese paisaje con formas geométricas, cómo se vería. Y están ahí las formas, ¿no? Solo tenemos que aprender a mirarlas un poco más,
Bien. Hablando, figuras geométricas. Ahora, otra forma interesante es esta cuestión de la escala, que todos conocemos que es una escala, pues, y en fotografía vemos un gran plano de, de dónde está este personaje y nos da la impresión de que él fuera un enano, un objeto diminuto ante la inmensidad de la naturaleza. Entonces podemos ir jugando también, ¿no? Con la escala, podemos pararnos un poco más adelante, poner objetos aquí y tener fotografías como esta. Vamos escalando, ¿no? Aquí las montañas no se ven tan grandes ya que el personaje o el objeto está adelante casi. Otra de las formas de componer es mediante el uso del color. Entonces, para eso habíamos visto ya en clases pasadas un poco del uso del color, un poco de la cuestión de la teoría del color y de la cuestión del círculo cromático, ¿no? De los opuestos, de los que están cerca. Entonces, aquí tenemos una paleta de colores. Vemos este color celeste o cian, se puede decir. Aquí tenemos en esta parte un poquito más tendente hacia los colores pasteles de este mismo celeste. Aquí un poco agregado negro de este mismo celeste. Aquí evidentemente más negro y es un poco parecido a este carro. Y el uso también del color blanco, ¿no? Entonces, esta es otra forma de hacer una composición utilizando los colores. Evidentemente esta puede llegar a ser un poquito más complicada de realizar, ya que no todo el mundo o coincidentemente está usado el color, salvo eh, en ciertas construcciones arquitectónicas que ahí sí juegan bastante con la cuestión y saben de la cuestión del uso del color. O que sea en alguna instalación donde están utilizando teoría del color en cuestiones de diseño, en stands o ferias, donde hay marcas que evidentemente están o tienen una paleta de colores. O en la misma naturaleza, eh, nos dota de paisajes interesantes, entonces puede haber un verde, puede haber colores que compaginen con estos verdes, puede haber el mismo celeste. Entonces, para poder componer mínimamente hay que entender el círculo cromático de colores primarios, colores secundarios, colores terciarios. Entonces, y fijarse, ¿no? Y fijarse si es que nuestra intención es el ejercicio de realizar una composición con color. Lo que primero tenemos que ir a analizar, pues, es el círculo cromático que lo tenemos aquí, por ejemplo. Como habíamos dicho, analizando el círculo cromático y la ley de los cercanos o de los colores que están cerca y se pueden compaginar perfectamente. Esta es una buena forma de hacer una paleta de colores para no complicarse mucho. Aquí podemos ver el uso digamos, este color medio marrón y un celeste y el negro, evidentemente, de la noche. Está bien, dos colores a tres están bien implementados y coincidencialmente, ¿no?
porque una cortina o algo que dé esta impresión de celeste y la cúpula. También se puede hacer en edición, se puede cambiar los colores, ¿no? Digamos que yo quiero ponerle a esto violeta y a esto también violeta y las paredes las quiero hacer un poco más hacia lo verde o hacia lo tomate. Quiero combinar tomate con azul. Entonces podría ser las paredes tomates y esto azul, pero evidentemente con una intencionalidad y con una idea de lo que es teoría del color. Se puede también hacer el cambio de los. Aquí vemos el uso también de teoría del color. Pues el naranja, tonos de naranja y tonos celestes. También se puede hacer en composiciones de fotografía de retrato. Aquí vemos otra forma de combinar. Esto ya está mucho más pensado, ¿no? Sabiendo el uso del color. Este medio amarillo con este color medio morado, y un pastel del morado hacia lo blanco. Este punto negro de aquí tal vez quizás no está como muy resalta, pero tendría que probarse si es que funcionaría mejor si es que se lo hace totalmente de este color morado. O si es que o habría más puntos negros. Entonces, o si es que la intencionalidad era justamente que se refleje esa uña, ese punto negro. Bien. Luego vamos a analizar la cuestión de lo que es las reglas de los impares. Esta regla es muy utilizada y simplemente consiste en capturar siempre un número de objetos que sea impar. Esta es una muy buena manera de que nuestra lectura de la fotografía sea más rápida y sea más estética. Entonces se tiene que partir de 3 a 5 elementos, 7 elementos, 9 elementos, en lugar de 2 o 4 elementos. Y pueden ser los elementos diferentes, ¿no? Vamos a revisar más. Como vemos, no sería lo mismo si es que aquí hay un cuarto globo. Sería como muy, muy lleno. Si es que hay dos, faltaría algo. Si es que hay uno, pues evidentemente sí se vería bien. Si es que se le colocara de alguna manera, ya sea utilizando la espiral dorada o la regla de tercios o las líneas. Eh, Vemos una composición de 3 elementos que evidentemente es mucho más estética y atractiva. Aquí están usando también teoría del color a la par. Todo esto ya está mucho más pensado, ya no es que vamos a encontrar así nomás. Pero sabiendo teoría del color y la cuestión de la ley de los impares, pues ya ahí tenemos algo interesante de más los planos que ya habíamos visto. Aquí una naturaleza también podemos encontrar 3 de estos honguitos. Por ejemplo, en las fotografías de calle, 3 sujetos. Inclusive están tres de estos como arcos. Hay varios objetos aquí que se pueden analizar. Están 3 de estos pilares. Como habíamos dicho, para aprender fotografía y para aprender composición, primero observar fotografías, entender cómo funcionan las leyes de la composición y realizar muchos ejercicios
de todas las leyes de la composición. Bien, vamos a continuar. Otra de las formas son los enmarcados. Los enmarcados naturales que podemos encontrar, tipo de marcos. Como podemos ver, es un marco como de rocas. Vemos un enmarcado realizado con el apoyo de una construcción, otro tipo de enmarcado, utilizando una ventana, otro tipo de realizar una fotografía. Uno cuando está tomando fotografías, cuando sale a tomar, se encuentra con esta serie de, perdón, se encuentra con esta, perdón, se encuentra con esta serie de posibilidades, ¿no? Ventanas sobre todo. Es un muy buen marco. Arbustos, esquinas, ventanas, puertas, marcos naturales y marcos relacionados con la cuestión de la construcción o el uso de la arquitectura. Nosotros tenemos que buscar el equilibrio de elementos. Poco a poco nuestro ojo se va a ir eh, entrenando, ¿ya? Como vemos, hay elementos, pero no hay una saturación de elementos. Vemos que no está la fotografía ni muy hacia la izquierda ni muy hacia la derecha. En edición podemos corregir ciertas cosas, perdón. En la edición, mediante el uso de Photoshop o de Lightroom, podemos ir. Deme un segundo. Nosotros usando estas herramientas pues para poder cortar, corregir, eliminar. Si es que no hemos tomado de una manera nativa una foto con equilibrio. Aquí vemos el uso de, primero, la técnica de la repetición de elementos, la técnica de escalada, la técnica de las líneas redondas, también líneas rectas. Y vemos que también es equilibrada la fotografía. Si es que hubieran dos personas, de pronto, si es que fueran, eh, le daría otra lectura a la fotografía, ¿no? Si es que aquí hubiera más elementos solo cargados aquí y acá no, pues el peso visual estaría determinado hacia este lado y evidentemente no sería una fotografía muy equilibrada. Pese a que
tendería a verse como medio saturado a esto, pero todo esto le da un efecto visual interesante a la fotografía. Bien. Em, Tenemos ya lo que es el triángulo, las curvas y el fondo. Em, a veces nosotros colocamos, o uno de los errores cometemos, es que colocamos demasiados elementos en el fondo de nuestra fotografía. Si nosotros quedamos que o queremos darle trascendencia al sujeto, en el caso de fotografía de retrato, tendemos o tenemos que buscar una manera de que tras de él no haya muchos elementos o generar este efecto bokeh o de fondo que se puede alcanzar de tres formas. Utilizando el modo retrato, tienen los celulares hoy, que sería la forma más fácil de hacer, que no hay que hacer nada. La siguiente forma es ponerlo en modo pro y eh, la, el F, ponerlo en la distancia más baja. Abrir, es decir, abrir hacia la distancia más baja que nos permita el F. O utilizar un lente 50 milímetros y bajarle al F hasta donde más se pueda sin que se pierda obviamente detalles. De esta manera se puede conseguir esto, pero lo que se necesita es que no haya muchos elementos. Ahora, si es que yo siento que lo que está atrás va a reforzar lo que está haciendo este sujeto, no voy a desenfocarle, sino que voy a darle la misma trascendencia para que la fotografía nos cuente totalmente la historia que se ve, que se quiera ver. Aquí, por ejemplo, hay varias personas y no se puede ver, y es que de pronto estas personas están mirando a esta persona o si es que está haciendo alguna acción que refuerce lo que está pasando. Otra forma donde nosotros podemos darle ese efecto que es muy utilizado hoy en día. La espiral ya la vimos, la simetría también ya la vimos. ¿No? Ya. Habíamos hablado de lo que es la profundidad de campo, ¿no? Mientras más cosas podamos ver atrás en cuanto a la cuestión de fotografía de paisaje es mucho mejor. Entonces esa es otra manera de hacer composición. Vemos que también es una fotografía que está bien equilibrada y además vemos aquí la cuestión de las S que habíamos dicho presentes. Y evidentemente las líneas que se generan nos llaman a ver esta montaña de aquí. Y pues nos da una sensación inclusive de alguna especie de locación de alguna película que hemos visto en cuestiones medias de selva o de medias mágicas, ¿no? Es una buena fotografía. La profundidad de campo, habíamos dicho, vemos varios objetos. A ese, inclusive si es que nosotros pusiéramos la espiral, nos diera de pronto a estas banquitas y la niebla, las montañas que están al final. Es una foto que nos pone mucho contexto alrededor de lo que hay aquí.
la profundidad también hacia acá, desde una esquinita de la banca. Indudablemente, aquí también hay profundidad, pero aquí se utiliza otra técnica que es la cuestión de la atmósfera. Vemos que el uso del color inclusive y esta neblina nos da una atmósfera hacia algo como frío, como sombrío, ¿no? También eso es otra técnica de composición, la atmósfera que nosotros le vayamos a dar. Ahora vamos a analizar la cuestión del espacio en blanco. Esto está muy utilizado en la fotografía de publicitaria, porque evidentemente dejan este espacio para incluir el texto. Vamos aquí. También está aquí implícito la ley de tercios, ¿no? Pero el espacio en blanco que hay aquí nos sirve para poner texto. Y que cuente algo más. Aquí inclusive. Están utilizando ley de tercios, fondo también y el espacio en blanco. Habíamos dicho el uso de figuras de repetición o de texturas. Esta fotografía nos da mucha textura. El uso del color, teoría del color, formas y repetición. Y plano, inclusive. Otra de las maneras, pues, de la cuestión de la composición es o fotografía minimalista, ¿no? Mientras menos elementos le dan trascendencia a una sola cosa. Por ejemplo, trascendencia acá. La ley del espacio en blanco. Podemos poner mucha más elementos de orden de letras. Y finalmente tenemos la cuestión de la figura esta que se llama yuxtaposición, es decir, dos elementos que aparentemente no deberían estar en el mismo lugar y que hacen que sea o le dan una trascendencia o una atmósfera y una interpretación de una fotografía diferente. Entonces, como vemos aquí, esta fotografía debió haberse tomada cuando este avión se cayó en el medio de una especie como de montaña donde hay o donde hubo actividad volcánica. Entonces son dos cosas que aparentemente naturalmente no están en el mismo sitio, pero que producto de algún accidente se producen. Entonces podemos jugar con varias yuxtaposiciones, ¿no? La yuxtaposición es una figura gramatical donde se sobremontan cosas o palabras diferentes. Bien, entonces vamos a dejar la primera hora de esta clase que hemos abierto y hablado solo de la cuestión de la composición. Y en la siguiente clase, en la siguiente hora, vamos a hablar de lo que es iluminación y vamos a hablar de la cuestión de los deberes que nosotros hemos estado realizando o que están pendientes para la clase número 5. Entonces, yo voy a dejarle hasta ahí, te voy a subir el link porque ahorita ya tengo clase con la siguiente hora. Entonces, hasta ahí esta clase de la cuestión de la composición.